Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo encuentro de este ciclo internacional de conferencias jurídicas. Me presento, soy la abogada Cecilia González Schumann, de Abogacía Litigante Unida. Este encuentro lo hicimos posible gracias a la organización en conjunto con Lumen Gentium de Perú, la Barra Latinoamericana de México, Delegación Perú, y el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana, quien va a estar entregando la certificación internacional de este evento. En el día de la fecha nos acompaña un ponente desde Perú, el doctor Carlos César Cueva Alcántara. Él nos va a estar hablando de lo que son los mecanismos de solución alternativa de conflictos como medio para alcanzar la paz social. Bienvenido, Carlos, y te cedo la palabra. Gracias, Cecilia. Gracias por tu presentación. Y bueno, sin preámbulos, vamos a dar inicio a esta ponencia, ¿no? Los mecanismos de solución alternativa de conflictos como medio para alcanzar la paz social, ¿no? Un agradecimiento a la invitación a ustedes por permitirme estar presente con ustedes. Los mecanismos alternativos de solución de conflictos es un tema bastante actual, ¿no? Eh, no podemos negar la importancia que tiene en nuestra sociedad. Para ello, es importante, en primer lugar, hablar un poco de conflictos, ¿no? Venimos de una sociedad bastante arraigada, ¿no? En la cultura del conflicto, ¿no? Y esto es una cuestión natural porque nosotros como seres humanos, en donde estemos, ¿no? En donde hay un ser humano, va a haber conflicto. Entonces, en ese sentido, habría que ver cómo es que gestionamos los conflictos, ¿no? ¿Qué hacemos frente a un conflicto? Y lo normal, ¿no? Que hacemos, ¿no? Son tres cosas que según sea la circunstancia, podremos afrontar. Circunstancia y la temporalidad de la vida de uno, ¿no? La primera es la fuerza, ¿no? Nosotros, en primer lugar, desde que nacemos, ¿no? Y correteamos por la vida, vamos a ver que enfrentamos a otras personas que cuando tenemos alguna diferencia, esto lo resolvemos a través de la fuerza. Y así, si nosotros revisamos un poco la historia, en la historia nos damos cuenta que la forma por natural conveniencia era eh, priorizarse a través de la fuerza. Quien tenía mejor ejército, ¿no? Y estos son temas que vienen desde tiempos inmemoriales. Hasta la actualidad, particularmente, considero que la fuerza aún se utiliza, pero se le ha cambiado un poquito el nombre, ¿no? Ya no hablamos de la fuerza bruta, ¿no? Sino hablamos del poder. Y entonces la gente prefiere, en algunas circunstancias, poder imponerse con el uso del poder, ya sea poder económico, ya sea poder político, ya sea poder social. Y así podremos mencionar muchos ejemplos, ¿no? Que es de fácil encuentro en nuestra sociedad. La segunda forma de gestionar un conflicto, ¿no? En donde podemos avanzar concretamente eh, frente a alguien en especial es la evasión, ¿no? Evitar. Entonces, evitar es una forma de gestión de conflicto. Pero ojo, hay que tener en cuenta de que cuando nosotros gestionamos el conflicto significa cómo afrontamos el conflicto, ¿no? Algunos reactivos no usan la fuerza. Llámese también la fuerza a través de los gritos, cosas por el estilo.
Evitar es no afrontar el conflicto, correrse del conflicto, ¿no? Pero queda claro que si yo evito una circunstancia conflictiva, ¿no? Si yo enfrento a alguien, al vecino, a, a mi compañero de trabajo, al socio, ¿no? Entonces uno dice, "Me voy a evitar conflicto y ya no digo nada, mejor me quedo callado y quedo ahí". Pero queda claro que en estas circunstancias eh, no se va a solucionar el conflicto, simplemente lo que se va a hacer es postergarse, ¿no? Lo que se hace es postergar. Llega un momento en donde va a ser inevitable y hay que enfrentarlo. Por eso que la mejor postura por excelencia es la negociación. La negociación es una forma muy simpática de gestionar el conflicto porque permite que las partes se enfrenten, ¿no? Se pongan cara a cara a conversar, bueno, ¿cuál es el inconveniente? ¿Qué nos está sucediendo? ¿Cómo podemos solucionar? Esa es la forma, ¿no? Por naturaleza, ¿no? Cómo es que resolvemos un conflicto, cómo gestionamos un conflicto, ¿ok? Entonces tenemos la fuerza, la evasión y la negociación. ¿Qué es lo recomendable? Ciertamente la negociación, ¿no? Porque para resolver conflictos es importante negociar. Si nosotros podemos apreciar, ¿no? En la imagen, esta imagen nos representa un conflicto, ¿no? Una situación en la cual dos o más partes perciben tener objetivos mutuamente incompatibles. Y entonces uno le evita al contrincante lo que uno quisiera hacer en el otro lado del cesto, ¿no? Entonces, podríamos decir, ahora, definiciones de conflictos van a haber muchas, ¿no? Tantas personas quieran definirlo, eh, serán la cantidad de definiciones. Es una situación de competencia en la que una persona desea ocupar una posición opuesta a la de otra persona, ¿no? No sucede en el trabajo, no sucede en el colegio, no sucede en la universidad, no sucede en muchos lugares. Y si no nos sucede, lo podemos apreciar. Esta es una de las definiciones que más me agrada, es la de diferencia percibida de posiciones, intereses y necesidades del doctor argentino Roque Caivano, ¿no? Que me agrada porque, si bien es cierto, el conflicto tiene una connotación, ¿no? De carga negativa, lo que hace el doctor Roque Caivano es bajarle la intensidad a la definición y al enfrentamiento y a la confrontación y a todos los sinónimos por el estilo, para reducirlo a la palabra diferencia. Y ciertamente, ¿no? Si yo tengo una diferencia, distinto a decir que yo tengo una confrontación, un enfrentamiento, ¿no? Si un joven está en el colegio, en la universidad, en el trabajo, y le llama a su mamá y le dice, hijo, ya ven a casa, y el joven contesta, mamá, espérate que estoy en un conflicto, o estoy en una confrontación, o tengo un enfrentamiento. Ciertamente, ¿no? Quienes me están escuchando en la posición de madre dirán y se preocuparán, ¿qué le pasará a mi hijo? Porque está en una confrontación, está en un enfrentamiento, está en un conflicto. Pero si por el contrario le decimos, no, disculpa mami, tengo una diferencia con un compañero y lo resuelvo y ya nos vemos. El término diferencia le da otra connotación, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? De que en nuestra sociedad le demos al conflicto menos connotación negativa, menos carga negativa. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros estamos en un conflicto, nos preguntamos, ¿y esto es positivo o esto es negativo? Porque nadie nos va a negar que ciertamente los enfrentamientos han logrado muchas normas, muchos derechos,
¿no? Eh, Recordamos Nueva York, recordamos la toma de la Bastilla, ¿no? Y muchos enfrentamientos que han tenido muchos países, ¿no? Pero el conflicto por sí mismo no es ni positivo ni negativo. Va a tener mucho que pesar las personas que intervienen, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, la participación de dos personas muy pasivas, tendrá que ser necesariamente positivo. Y si tenemos la confrontación de dos personas negativas, ¿no? O conflictivas, pues será negativo. Eso es una situación coyuntural normal. Cuando nosotros nos presentamos, ¿no? En la vida social, eh, en donde tenemos diversas formas de resolver, ¿no? Una de las formas, tenemos básicamente tres, ¿no? Aquí en donde nosotros tomamos de forma natural hasta cierto punto, ¿no? El enfrentamiento de una discusión, ¿no? O, o nos corremos, lo dejamos ahí, o me enfrento, ¿no? Nos sucede mucho en el tráfico, nos sucede mucho cuando se habla de política, la gente empieza a discutir. Pero eso no pasa de allí, ¿no? Y que esa es una parte, digamos, bastante pasiva. La segunda parte que nosotros podemos ver aquí en Amarillo está referido justamente a los mecanismos alternativos de solución de conflicto, ¿no? Y aquí tenemos la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Y aquí vamos a dividirnos en dos partes. La primera, aquellos que se autocomponen, o sea, que las partes van a tener el control del proceso, ¿no? La negociación, la mediación y la conciliación. Y la tercera, en donde el tercero va a decidir sobre eh, la solución del conflicto, ¿no? Entonces, en estas cuatro figuras, ¿no? Negociación, mediación, conciliación y arbitraje, la importancia es que parten por la voluntad. Las partes se van a someter voluntariamente, ¿no? A la decisión de lo que ellos mismos han decidido a partir de su voluntad. Y por otro lado, tenemos la participación del Poder Judicial, ¿no? A través de un juicio, ¿no? Donde ciertamente el Estado, ¿no? Haciendo uso de su jus imperium, manifiesta su jurisdicción, ¿no? Y en esta situación, pues ciertamente es de sometimiento. Siempre va a ser el juez quien decida la solución del mismo. Una breve facilitación de cuál es la forma como entendemos los mecanismos autocompositivos, en donde las partes toman la decisión del proceso. Negociación, solamente participan dos partes, ¿no? Estas partes que están enfrentadas resultan conversar y decir, bueno, ¿qué nos pasó? ¿Cuál es el inconveniente? ¿Cómo podemos resolverlo? Amigos, socios, parejas. Ahí tenemos la negociación. Pero a veces no siempre la negociación funciona, no porque no seamos capaces de dialogar o buscar una solución, sino que a veces el conflicto ha escalado de tal forma que se rompe la comunicación. Entonces, cuando el conflicto escala de gran forma, ¿no? Entonces tenemos a la negociación, eh, digamos, trunca y necesitamos la participación de un tercero. Y aquí está representado por C, en la mediación y en la conciliación. Nosotros tenemos acá en Perú la conciliación, en otros países tenemos la mediación. Pero aún para nosotros la mediación, el tercero solo facilita, es un personaje que acerca en cuanto a la voluntad a la conversación. Y en la conciliación, el tercero propone.
Y bueno, el arbitraje es un mecanismo por el cual las partes se someten de forma voluntaria antes de que haya un conflicto para que puedan resolverse sus inconvenientes. ¿Por qué es importante negociar? Nosotros estamos aquí en Piura, ¿no? En Piura, en el norte del Perú, tenemos unos burritos, ¿no? Que siempre vemos en el camino cuando vamos al norte o al sur. Y este justamente representa, ¿no? Lo que sucede en la vida real, ¿no? Dos viajeros, ¿no? Que quieren comer. Y entonces lo primero que hacen, y es el estilo natural en el cual nosotros estamos en la sociedad, es competir, ¿no? Yo gano en cuanto tú pierdes o yo pierdo en cuanto tú ganas. Ese es el estilo normalmente adversarial que tenemos. Y pues nos enfrascamos en nuestras posiciones. Una situación natural en la que todos queremos, ¿no? Lo que nosotros deseamos, ¿no? Y nos enfrascamos y nos encerramos en nuestras posiciones, sin tomar en cuenta los intereses. Y llega un momento en donde hay que negociar. Pues, oye, ¿de qué nos vale estar jalando cada uno por su lado cuando podemos ver si hay una solución interesante? Bueno, negocian los burritos, ¿no? Y dicen, ay, mira, ¿qué te parece si colaboramos y de forma conjunta vamos a un lado, comemos, terminamos, y luego vamos del otro lado, comemos y terminamos, ¿no? Entonces, basándome en la imagen, si los burritos pueden conversar y dialogar, ¿por qué nosotros los seres humanos, nuestras personas pensantes, no podemos sentarnos a conversar para poder resolver nuestras diferencias? En los diversos índoles sociales en donde nos encontremos, ¿no? Bien, esto le dejo para poder pensarlo, ¿no? Es muy aplicativo realmente. Es importante también tomar en cuenta la presencia del Poder Judicial frente a los humanos, ¿no? Y tenemos pues que definitivamente con los mecanismos alternativos resolvemos las cosas mucho más rápido, está en el control de las partes, son económicos, no hay mucha formalidad, ¿no? Nosotros sabemos que en el Poder Judicial ya es un poco más tedioso, tenemos que depender lo que diga el juez, de sus tiempos, no, el dinero, las formalidades, uno no presenta un documento en determinada fecha, ya no te lo aceptan. Entonces, y eso implica, pues, someterse totalmente a, a la decisión de un juez, ¿no? Y obviamente el cumplimiento obligatorio de su decisión a través de la sentencia, ¿no? ¿Qué nos traen los mecanismos alternativos? ¿Por qué es importante y por qué sustento que es una base para poder construir la tan anhelada paz social? Uno, porque buscan cambiarnos la mentalidad, ¿no? No necesito ser profesional para aplicar los mecanismos alternativos. No necesito ser abogado, no necesito ser ingeniero, médico, administrador, nada, no necesito. Simplemente necesito la intención de querer vivir en paz, de mirar hacia adelante y empujar el carro hacia un mismo lado. Para eso, no, voy a utilizar de mucha creatividad, de mucha tranquilidad, del control de nuestras emociones, ¿no? Tan venida menos. Cuanto más controlamos nuestras emociones, mejor camino podemos tener. Nosotros podemos ver, ¿no? En las imágenes noticiosas que a veces en algún congreso, ¿no? De algún país, los padres de la patria, cómo se gritan, ¿no? Y se sacan cosas del pasado, cosas de sus partidos, y nos enfrascamos en un enfrentamiento que no le hace bien a la sociedad. Al contrario, es un reflejo de cómo nuestra sociedad está en los diversos países, porque esto no es propio, no, de un solo país, es básicamente de la gran cantidad, de la mayoría de países. Y lo que decía antes, porque simplemente en donde no existe un ser humano, una persona, va a haber conflicto. Lo que no
tomamos en cuenta es nuestra emoción. Y porque vivimos pues un poco enfrascados en las noticias que nos dan, ¿no?, los medios de comunicación, ¿no? Que no necesariamente están basados en que si quieren la paz social o no quieren la paz social, ¿no? En todo caso, la paz social es disfrazada de acuerdo a las conveniencias de cada uno. Pero eso y es materia de otra conversación. Al final, ¿qué logramos con los MARCs? ¿No? La participación ciudadana, ¿no? Que la gente se incorpore en resolver de la mejor forma problemas sociales, por ejemplo, ¿no? En el barrio, en la urbanización, ¿no? En el condominio donde vivimos. Pregunto, ¿todos nos ponemos de acuerdo de forma simpática para poder resolver? A lo mejor los vecinos se están poniendo a pelear porque no hay lugar para poner los desechos, la basura, o porque si a lo mejor tocó claxon, o a lo mejor eh, los padres mucho elevan la voz, o llegan tarde, o hacen fiestas, sabe Dios. Al final, los mecanismos permiten a los ciudadanos poder tener la capacidad de decisión sobre eh, y comunicación sobre sus participación dentro de la sociedad, ¿no? Y para ello, fundamental es negociar. Y saber negociar y estudiar negociación implica básicamente poder tener la habilidad de influir en las decisiones de la otra parte. En buena cuenta, para los que conocen del tema, buscar los intereses, ¿no? Desarraigarnos de nuestras posiciones para poder hablar de intereses. En nuestros entornos, por ejemplo, ¿no?, sociales, ¿no? Eh, a veces conversamos con alguien en la familia y se molestó y bueno, vamos a hacer tal cosa. Y nos contestan, no. Y uno pregunta, ¿y por qué no quieres? ¿Por qué no? Y entonces ese por qué no responde claramente a una posición. O sea, no hay raciocinio para un porque sí, para un porque no. Y creo yo, no, sin lugar a equivocarme, de que en algún momento de nuestra vida hemos dicho alguna vez algún porque sí o algún porque no, ¿no? Como dice la canción, que levante la mano, ¿no? El primero, que no lo hizo. Y bueno, y la idea pues justamente es persuadir a las personas a que nos vayamos enrumbando hacia buen camino, ¿no? Eso importa. Para eso, ¿no? Avanzándonos en la negociación, tomo la negociación del estilo Harvard, ¿no? Que es en base a principios, ¿no? En principio, separar las personas del problema, concentrarse en intereses, no en posiciones, que justamente es lo que estoy diciendo, el no porque no, el sí porque sí es una posición, y esperar efectivamente qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos. Y a partir de ahí, buscar soluciones, ¿no? Que no solamente me interesen y me beneficien a mí en particular, sino que también beneficien a los demás, ¿no? De forma tal que en base a criterios objetivos podamos tomar unas decisiones que beneficien a todos, ¿no? Siempre es importante integrarnos todos para poder agrandar la torta, ¿no? Y nos beneficiemos lo más posible todo. Esta frase es una frase muy interesante que siempre me acompaña, ¿no? Saint-Exupéry es quien escribe El Principito y dice: en mi civilización, aquel que diferente a mí no me empobrece, me enriquece. Porque ciertamente eh, hay que ser diferentes, ¿no? A veces socialmente nos acostumbramos a estar en grupos en donde tenemos los mismos pensamientos, tenemos las mismas ideas. Las parejas se juntan si son uno del otro, pero no porque sean opuestos. Al contrario, somos complementos unos de otros. Entonces es importante
¿no? Tratar de entender nuestras diferencias, ¿no? Y aprender de aquello y ser felices, porque a pesar de todo, ¿no? Y tomémoslo como algo muy, muy importante, somos únicos, incomparables, ¿no? Cada uno de nosotros, cada uno de los que me está escuchando es único, irrepetible. Entonces hay que valorar aquello que es importante y valorar también que todos los de nuestro entorno seamos diferentes y comprendernos. Bueno, este tema de la conciliación, ¿no? Que tenemos en nuestro país con la ley 26872, es un tema muy importante, se incorpora a la ley, ¿no? Y se inicia a partir del año 2000. Pero la, los mecanismos alternativos no nacen en el año 2000 ni en el siglo XX. Ya tenemos la Constitución de Cádiz en 1812 y en el país con la Constitución de 1823, en donde ya se incorporan mecanismos alternativos y que las personas puedan resolver sus problemas antes de asistirlos de forma judicial. En nuestra norma se establece, ¿no? Eh, a la conciliación como un interés nacional. Y efectivamente debe ser declarado como interés nacional, pero no solamente que sea en el papel, porque el papel lo resiste todo, ¿no? Ahora, quienes me escuchan, es realmente de interés nacional de que las personas resuelvan sus diferencias primero de forma personal. No, a lo mejor la gente ni sabe que la conciliación extrajudicial y se ha legalizado, ¿no? A través de los procesos judiciales. Y existe ahora, ¿no? O el interés que se le toma es simplemente por ser parte del proceso, ¿no? O una cuestión previa al proceso. Y el artículo 2 que es importante, es la conciliación propicia una cultura de paz. Ciertamente, propicia una cultura de paz. Entonces, como recomendación es que pues se tome interés eh, a nivel nacional e internacional, nuestros países vecinos, nuestros hermanos de los demás países, de incorporar y poder hacer más conversatorios, ¿no? Para poder aprender a creer más en los mecanismos alternativos, que es la mejor forma de poder llevarnos bien, de tener paz, ¿no? Pero eso no solamente es un tema que nos toma ya a nosotros estudiantes profesionales, ¿no? Porque realmente a partir de la discriminación se consideran muchos, muchos conflictos. ¿Quién en el colegio no ha sido, no? Ahora tenemos términos este, americanizado, ¿no? El bullying, que antes no existía, ¿no? Y ahora el bullying ya hasta es un verbo, ¿no? Entonces pregunto, ¿quién en el colegio no ha sido bulleado de alguna u otra forma, ¿no? De niño, ¿no? En el barrio, ah, el hijito de mamá, o que tome su leche, no que no se le hace nada porque es cuidadoso, su mamá mucho le cuida, cosas por el estilo, ¿no? O el gordo, el flaco, el alto, el chato, el gringo, el negro, qué sé yo. Como he tocado el tema de los colegios, la propuesta, ¿cuál es para poder crear, no, incentivar una cultura de paz? No es solamente, claro, ciertamente hay que aprenderlo, ¿no? Pero nosotros que ya somos estudiantes, profesionales, padres de familia, no vamos a poder resolverlo ahora porque formamos parte del entorno social. Esto tenemos que incentivarlo desde las escuelas, desde los colegios, ¿no? En donde podamos principalmente incentivar, enseñarles a través de estos mecanismos a los propios jóvenes, a los propios niños, a que aprendan a resolver sus problemas dialogando, no peleando, no jalándose el pelo, no golpeándose, no empujándose, conversando, ¿no? Y así creamos más afecto, ¿no? Entonces,
Yo les dejo a ustedes esta propuesta, ¿no? Esperemos que pueda ser tomada en algún momento, ¿no? Por alguien, de crear centros de mediación, de conciliación escolar, centros de solución de diferencias en entes comunitarios, ¿no? En las ciudades, ¿no? En las afueras donde tanto conflicto hay, ¿no? De forma tal que si aperturamos de abajo hacia arriba, creamos aquello que es importante y se va a hacer reflejo en el país, ¿no? Es importante tomar en consideración la importancia de la paz social, ¿no? Imagínense, ¿no? Eh, ¿Cuánto conflicto existe? Nosotros que somos países, ¿no? Del fútbol, ¿no? Los enfrentamientos de las barras, ¿no? Claro, ya son gente mayor, ¿no? Eso ya no va a existir si es que lo vamos, o por lo menos disminuirá, si es que incentivamos desde el colegio a respetarnos, ¿no? Ah, tú puedes ser del equipo A, yo soy del equipo B. Muy bien, somos amigos, somos hermanos, no necesitamos enfrentarnos, ¿no? Esa es la propuesta, jóvenes amigos que me escuchen. Le agradezco a la doctora González por la oportunidad y a sus órdenes en cualquier otro momento. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por la ponencia. Damos por finalizado el día de la fecha y los esperamos nuevamente en las próximas ponencias. Muchas gracias.